Vale, pues la charla de hoy va sobre inversión pasiva. Lo que voy a intentar es convenceros, aunque evidentemente ya estáis haciéndolo, así que estáis más o menos convencidos, de por qué es necesario invertir, porque de hecho creo que es importante tener incluso bastante parte del capital total en inversión y por qué creo que el ahorro no es tan interesante. Vamos a ver los rendimientos del mercado, que los vamos a comparar contra el ahorro tradicional y ya vamos a ir a la chicha, vamos a ver un poco bonos, vamos a ver la diferencia un poco entre inversión activa e inversión pasiva y dentro de inversión pasiva vamos a ver las dos formas principales que son o bien a través de fondos o bien a través de ETFs o bien temas de bonos o deuda del Estado. Y lo desgranaremos un poco. Luego, bueno, vamos a ver la importancia de la diversificación. Vamos a ver el método DCA, Dollar Cost Averaging. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de fondos de inversión. Así que, bueno, antes de nada, inflación. ¿Alguien me puede dar una definición de la inflación? ¿Qué es la inflación? La evaluación del dinero puesta de forma muy sencilla. Sí, exactamente. Básicamente es eso. Aumento generalizado en el nivel de los precios dentro de un periodo de tiempo o la forma de medir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en circulación, ¿vale? A medida que la inflación aumenta, se necesita más dinero para comprar la misma cantidad de bienes. Aquí tenemos pues una imagen que lo resume un poco. Al final, la medida de la inflación se suele hacer con lo que le llaman el carrito de la compra, que es un paquete de bienes que se van midiendo cada año y se va viendo pues si van subiendo de precio o van bajando, ¿vale? En general suben, excepto casos muy raros como Japón, que tuvo un poco de deflación unos años. En general, en países desarrollados tiende a subir. De hecho, en algunos sube mucho. En Europa y Estados Unidos es más o menos controlado, pero bueno, está entre el 2-3%, ¿vale? Que suben todos los productos cada año. La verdad es que es bastante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos datos que recogí de una página que a su vez era esta, inflación.eu, y en el caso de España cogí los datos del Instituto de Estadística. Bueno, estas son las inflaciones desde el 93, ¿vale? He visto en otros sitios más, pero bueno, esto me parece pertinente. Pues vemos que máximo en torno al 5 y pico, de mínimos pues ha estado alguna vez en negativo, ¿vale? Sí, suelen coincidir con las crisis, ¿vale? Pero normalmente de media está en torno al 2%, ¿vale? Los últimos años. Es decir, si cogemos una calculadora de estas de inflación, podemos ver que, por ejemplo, lo que eran 1.000 euros en 1988, que es el año que yo nací, pues lo que comprábamos con 1.000 euros antes, ahora necesitaríamos 2.421 euros en 2019, que son los últimos datos que teníamos. O sea, más del doble, efectivamente. O sea, la inflación en esos años, y no hablamos de una barbaridad, hablamos de 31 años. Fue un 142,17%. Es una pasada, ¿vale? Como un 3% anual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tus ahorros, ¿vale? Si tenías ahorros en ese momento, pues se han devaluado más de la mitad, ¿no? Bueno, aquí hice un cálculo del factor de depreciación, ¿no? Se divide 2.000 entre los 2.400, que sale un 0,413. Entonces, tú puedes hacer los cálculos y si hubieses tenido 100.000 euros, hoy tendrían el poder adquisitivo de el equivalente a 41.000. O sea, habría una pérdida de poder adquisitivo de casi 60.000 euros. Es decir,
Una pasada. Una pasada. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, más en algo que sí que podemos... Porque yo con 0 años no tenía ni 1.000 euros, ni 100.000, ni nada, ¿no? Pero a lo mejor este ejemplo, en 2009, sí que ya podíamos tener algunos ahorrillos o tal. Yo personalmente, aunque fuese de una cuenta ahí que me habían metido dinero de la primera comunión, de algún cumpleaños y de tal, pues seguramente sí tenía 1.000 euros. En 2009, estamos hablando de que 10 años más tarde ha habido una pérdida del poder adquisitivo del 12,21%. Ya. Y no ha sido mucha la inflación anual promediada, ¿vale? Ha sido solo de un 1,16%, porque en los últimos años ha habido relativamente poca inflación. Pero como veis, es una pasada. Lo que quiero decir es que el dinero pierde su valor muy rápidamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los bancos centrales imprimen e imprimen billetes. Entonces, cuantos más billetes hay en circulación, menos, o sea, claro, más billetes se necesitan para los mismos bienes, ¿no? Vale, aquí hago una anotación. O sea, lo que quiero justificar con esto es la importancia y la necesidad incluso de la inversión. Pero bueno, anotación, no significa que no haya que tener dinero en efectivo como reserva, ¿vale? O sea, creo que es interesante tener siempre un colchón y cada uno tiene que pensar cuál es el que necesita. ¿Vale? Como mínimo que te den para vivir 6 meses, o sea, eso es, yo creo, el minimísimo indispensable. Hacer el cálculo de lo que necesitas para vivir un mes, multiplicarlo por 6, ese es el mínimo de tu colchón. Y ya de ahí, pues, a lo que cada uno considere. Pero bueno, creo que hay que ser conscientes de la importancia de que parte de nuestro dinero esté invertido. Y de hecho, yo cada vez soy más consciente de cada vez más parte. Luego depende de los proyectos que tenga cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, igual si me estoy pensando comprar un piso de aquí a 5 años, pues a lo mejor me interesa tener más parte en efectivo, ¿no? Pero depende. Si no tuviese esa idea, pues a lo mejor me interesaría estar más invertido. O sea, eso cada uno tiene que calibrarlo, ¿no? Pero ser consciente de que el dinero en el banco, con el paso del tiempo, se devalúa. Y bastante. Es algo en lo que a veces no pensamos. Bueno, espero haberos convencido de que el dinero en el banco no vale de mucho, sobre todo cuando pasa mucho tiempo. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa. ¿Eh? Tú estás con tiempo, vale. Desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es una manera de protegerse de la inflación? Bueno, decidme una si queréis. Pero... ¿me podéis decir una manera de protegernos de la inflación? Teniendo inversiones que puedan dar una rentabilidad superior al promedio inflacional. Por ejemplo, o simplemente tú si tienes un negocio, tú si vendes latas de cerveza, a ti te da, entre comillas, igual que el precio de todo suba, porque el precio de tus artículos sube también. Y si tú antes vendías la lata por 1 euro y ahora ha habido una inflación del 50% y la vendes a 1,5 €, te da igual que todo lo demás suba porque tú tienes un bien real, por así decirlo, un activo, un producto real que se necesita y que la gente te lo paga mejor. O sea, te lo paga más caro porque todo ha subido. Entonces, puedes tener un negocio o puedes hacer esto, puedes tener partes de un negocio, ¿no? Que es lo que son las acciones, ¿vale? Entonces, sabemos que el dinero en el banco pierde capacidad de compra con el tiempo, pero vamos a ver los rendimientos del mercado, porque son todo lo contrario. El mercado sube implacablemente año tras año, con bajadas algunos años, pero en el largo plazo sube siempre a la larga, sube de valor.
¿vale? Aquí tenemos el SP500, mercado director de las bolsas de todo el mundo, el más desarrollado, el más maduro, que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pues el SP500, en esta gráfica que era de, no sé si era la de Google, me parece la primera que me salió, me llegaba hasta aquí, hasta 1981. ¿Vale? En 1981 yo no había nacido, pero mis padres sí, por ejemplo. Si les hubiese dado por meter $1.300, que los tenían y posiblemente les, entre comillas, bueno, no les sobraba, pero podían apartar ese dinero. Sí. Si hubiesen metido $1.300 ahí y lo hubiesen dejado aparcado, simplemente invirtiendo en el SP500, que vamos a ver instrumentos para hacerlo justamente, hoy serían $38.530, que no está nada mal, ¿eh? Es una súper rentabilidad. Simplemente hay apartados, ¿vale? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy mucho, de cómo invertir y estar tranquilo con ese dinero y dejarlo a muy largo plazo, ¿vale? Vamos a ver. Vale, yo os digo esto, ¿no? Bueno, aquí pone, tiene un 10% anual. ¿Qué significa? Pues que algunos años ha tenido un 15, otros un 5, alguno habrá perdido y algunos habrá tenido un 20. ¿Vale? Este año, por ejemplo, el SP500, incluso con la super caída que tuvo, bueno, aquí lo veis, ¿no? La super caída que tuvo en marzo, el SP500 aún así subió un 5%, perdón. Con una super caída que tuvo en marzo. ¿Vale? 10% interanual. Vale, vamos a ver. Me diréis. No, pero es que es muy arriesgado. A ver, yo sé que a vosotros no os tengo que convencer tanto, ¿vale? Pero imaginaros que tuvierais que convencer a alguien. Bueno, nosotros sabemos que no, ¿no? Pero vamos a verlo con datos. Vale, este es el Dow Jones. Sabéis que lleva las 30 empresas que considera más importantes de la industria americana. Y aquí tenemos el crack del 87, ¿vale? El que le llamaron el lunes negro. Si habéis visto la peli del Lobo de Wall Street, sí, es el crash que aparece en esa película, ¿vale? Es el lunes negro. Hombre, fue una buena caída, nadie lo duda, pero es una caída que aunque hubieses comprado en el pico, unos pocos años más tarde ya estaba recuperado y ganando. O sea, 3 años más tarde. Entonces, o sea, y esos son los super mega crash. Ahora vamos a ver el famoso crack del 29, ¿no? Que fue un poco más grave, pero bueno. Quiero decir, incluso dentro de estos 10 años que están aquí mostrados, es una buena hostia, pero no es para tanto, ¿vale? O sea, al final se acaba recuperando. Y si lo vemos a muy largo plazo, esa hostia, o sea, es esto. O sea, esa caída fue el crack del 87, ¿vale? Fue el lunes negro. O sea, que si lo ves a largo plazo es una minucia, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que en el momento, pues asusta. Tú estás aquí, compras aquí y te cae todo esto. Y claro, a nadie le gusta, ¿no? Pero también os voy a enseñar el DCA, el Dollar Cost Averaging, va de eso, va de que tú nunca vas a comprar todo en el pico, ¿vale? Va de dividir tus entradas. Luego lo veremos. Vale, aquí tenemos el famoso crash del 29. Esta sí que puede ser la mayor caída de las bolsas de todos los tiempos. Y vemos que sí que fue también bastante grande. Incluso, o sea, esta es
a 2 años fue bastante grande. Incluso en el largo plazo, pues vemos que fue una caída profunda, sobre todo porque aunque se asocia al 29, fueron varios años, ¿vale? O sea, empezó el 29 efectivamente, pero estuvo bajando hasta el 32 la bolsa. O sea, ese fue el mayor problema, que cayó varios años, mucho la bolsa. Pero aún así, si lo vemos a muy largo plazo, vemos que simplemente osciló dentro de una tendencia totalmente alcista. O sea que a la larga, ¿vale? Siempre se tiende a subir en bolsa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la bolsa no son más que empresas que intentan hacer cada vez más y mejor. Y llegar a más sitios y crecer más y sacarle más beneficios. Y lo hacen. Y lo hacen. Y además, no nos olvidemos que las empresas justo que están elegidas en los índices, ya alguien se ha ocupado de seleccionarlas y decir, son las mejores. Entonces, las mejores siempre intentan eso. Y normalmente lo hacen, crecer y aumentar en beneficios. Entonces, es normal que al final acaben subiendo. Y de hecho, pues veis que suben mucho. ¿Vale? Bueno, como contra un poco a esta teoría de que siempre se sube y tal, aquí pasaron muchos años, hasta que se llegó al mismo punto. Pero con la técnica que os voy a decir, nunca compraríais todo aquí, ¿vale? Se harían compras periódicas y tú nunca estarías todo invertido aquí. Habrías hecho una compra aquí y otra aquí. Entonces, promedias y lo que va a hacer eso es que tengas ganancias. Si la tendencia a largo plazo es ascendente, como os he explicado que siempre es, al final ganarías. Vale. Entonces, ahora ya nos hemos convencido de que ahorrar no es muy útil, ahorrar mucho a largo plazo, que invertir sí. Así que ahora vamos a ver qué formas tenemos de invertir, ¿vale? A mí se me ha ocurrido 3 principales. Una que son los productos financieros, otra que son los bienes raíces o inmobiliaria y otra que son los negocios, ¿no? Eso es. Bueno, entonces creo que es lo que sí que es más fácil y más accesible para todo el mundo, porque realmente, o sea, con que tengas un poquito de ahorro puedes hacerlo, es trabajar con productos financieros, ¿vale? Entonces, dentro de los productos financieros, ¿qué tenemos? Tenemos renta fija y renta variable, ¿vale? Que a su vez, bueno, renta fija en realidad sería, bueno, tendría activa y pasiva también, lo que pasa que no lo desglosé. Vale, renta fija, ¿qué serían? Pues serían, por ejemplo, los bonos, las letras del tesoro, sería todo lo que sea normalmente deuda del Estado, aquí lo tengo, ¿vale? Que se paga al final de un plazo o a veces durante el plazo, ¿vale? Suelen ser plazos entre 2, 3 años algunas, luego creo que los hay de 5, de 10 y hasta de 20 años, ¿vale? Obviamente, pues cuanto más sea, pues más rentabilidad te va a dar, pero más parado vas a tener que tener ese capital, porque ese capital sí que no se te devuelve hasta el final del plazo, ¿no? Ya digo, normalmente esto es comprarle, pues los países se endeudan y tú le compras deuda como hace el banco contigo. Básicamente, que tú al banco le dices, oye, me quiero comprar una casa, déjame 200.000 euros y te dice, vale, pero me vas a tener que pagar esos 200.000 euros más un 2% de la deuda que tengas en cada momento anualmente. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Es lo que le llaman renta fija. ¿Qué pasa? Son rentas muy bajas. No me dio tiempo a mirar las de España, pero creo que ahora están muy bajas porque los tipos de interés están muy bajos.
Incluso en momentos un poco mejores, con tipos de interés más altos, pues creo que están al 3%, al 5%. O sea, son rentabilidades muy modestas, pero son bastante seguras. ¿Vale? Incluso hay un tipo de producto, no sé si es Tesoro, que te los pagan periódicamente. Es decir, si tú has metido 100.000 euros y te tienen que dar en rentabilidad, pues yo qué sé, lo que sea, te tienen que dar un 2% anual, pues te lo van pagando a lo mejor cada mes y te dan, yo qué sé, 50 eurillos cada mes. Y eso pues puede estar bien, ¿no? Sobre todo para gente que no quiere asumir mucho riesgo, está bien. Y para gente, también se le recomienda a la gente que está cerca de la edad de jubilación que no conviene que arriesgue tanto. Bueno, no sé, yo creo que es muy personal eso, pero sí que sé que normalmente se recomienda tener más renta variable cuando se es más joven y más renta fija cuando se es más mayor. Pero bueno. Entonces, bueno, tiene su interés sobre todo porque es bastante segura, ¿vale? ¿Qué puede pasar para que no te la paguen? Pues que quiebre el país. Probabilidades. Esto, probabilidades, yo creo que bajas, pero pasa. Pasó en Argentina. Bueno, en repúblicas bananeras de estas. Pasó en Grecia. República bananera. Bueno, sí. Casi. Vivimos en España. O sea, Ya, yo no sé si hay tampoco. Nosotros no nos podemos comparar con Grecia en nada, ni los griegos con nosotros. Son el 2% del peso de Europa, o sea, prácticamente nada. Ya, pero bueno, no sé. Yo creo que es muy disparate comparar España con Grecia. O sea, puede ser. Pero no es que somos los mejores, evidentemente no somos Alemania, pero hombre, Grecia tampoco somos. Yo creo que el que invierte en letras del tesoro en España, hombre, no ganará mucho, pero tiene el capital asegurado al 99,9%. Puede ser, o sea, esa es la gracia. Y de todas maneras, vivir en España no implica que tengas que comprar bonos españoles ni letras del tesoro españolas. Tú puedes comprar alemanas o lo que quieras. Sí. Bueno, las alemanas están en tipo negativo. En negativo. Tienes que pagar dinero por tener dinero allí. Sí, efectivamente. Y hay gente que lo hace. Que parece increíble, pero hay gente que lo hace. Porque cree que... una finca, pero no pago. Sí. Bueno, pues esas serían un poco las opciones. No son en las que vamos a profundizar hoy y no me parecen tampoco las más interesantes. Y mucho menos en la edad en la que estamos, que bueno, somos bastante jóvenes. Y si Dios provee salud, pues... Sí. Pues nos quedará tiempo para dejarlo oscilar a la renta variable, ¿no? Porque la renta variable, el problema, entre comillas, es que oscila mucho, para bien y para mal, pero suele ser más rentable. Entonces, dentro de renta variable tendríamos la forma pasiva o la forma activa, ¿vale? Al final todo lo vamos a invertir en lo mismo. O sea, el producto final van a ser acciones siempre, que son participaciones en una empresa. Pero la forma de gestionarlo, pues puede ser una de estas dos. Incluso se pueden mezclar, pero por simplificarlo, la activa sería pues elegir tus acciones y decir, pues ahora compro esta, ahora vendo esta, pero me voy a comprar esta otra. Y ahora vendo Microsoft y me voy a comprar Alibaba. Y ahora, bueno, eso, ¿no? Elegir y un poco mucho por tu cuenta de riesgo. Y no he sacado aquí las estadísticas, ¿vale? Que igual hubiese estado bien, pero es muy fácil equivocarse, ¿vale? Eligiendo acciones y sobre todo siendo inversor particular, las probabilidades están contra nosotros. De hecho, por esto esta serie de charlas se llama Inversor 1 de 10, porque se dice que solo 1 de cada 10 inversores
personales, ¿no? Que gestionen su propia cuenta, que no sean profesionales, gana dinero. 1 de 10 son muy poca gente, ¿vale? Entonces, bueno, intentamos formarnos y que seamos ese 1 de 10, que realmente sí es posible. Pero la realidad es que es muy difícil elegir acciones y no cagarla, vendiendo cuando no tienes que vender, comprando cuando no tienes que comprar, eligiendo las malas acciones. Es decir, hay muchas cosas que pueden salir mal en la gestión activa, ¿vale? Y como esta charla va de gestión pasiva, pues vamos a defenderlo así y vamos a defender que, joder, si hemos visto unas diapositivas antes, la bolsa en general sube, ¿no? Y esta es la gran pregunta. Si el S&P siempre sube un 10% anual, ¿cómo puede ser que aún así 9 de cada 10 inversores particulares pierdan dinero? Es que es la gran pregunta. Pues así pasa. Así pasa que 9 de cada 10 pierden dinero, aunque el mercado suba. Y que ganarían más dinero si cogiesen y dijesen, solo quiero el SP. A mí cómprame el SP y no me hagas pensar. Pues ganarían más, efectivamente, ganarían más. Es más, muchos profesionales no baten al mercado. El mercado está, o sea, cuando digo el mercado me refiero a índices, ¿vale? Como el SP500. Muchos profesionales, de hecho creo que la mayoría de los profesionales no baten al mercado. Si no lo baten los profesionales, ¿cómo coño lo van a batir los amateurs? ¿Sabes? Entonces, de lo que va esta charla es de que no queremos batir al mercado. Queremos hacerlo tan bien como el mercado, que está muy bien. Un 10% anual está muy bien. Entonces, ¿qué formas tenemos? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, los fondos de inversión o los ETFs, ¿vale? Para hacer gestión pasiva. Bueno, aquí tengo anotadas algunas diferencias, ¿vale? Fondos de inversión en general los llevan gestores, ¿vale? Gente súper preparada y tal, más que nosotros, por eso le dejamos el dinero, pero que es verdad que te cobran por sus servicios, ¿no? Entonces, por eso, bueno, aquí no lo pongo, pero normalmente tienen más gestiones de, o sea, más gastos de mantenimiento. En algunos son muy bajos y te sale a cuenta, por ejemplo, los fondos Vanguard, que están muy bien, tienen, me parece, un 0,02% anual de mantenimiento. Bueno, pues es algo que dices, bueno, me sale a cuentas, ¿no? Pagarlo o no me sale o tal. Bueno, fondos de inversión contra ETFs también tienen una cosa buena, que es que no se paga comisiones de rebalanceo. ¿Qué es el rebalanceo? Pues que si yo, por ejemplo, tengo dos fondos de inversión, fondo A y fondo B, y quiero tener siempre el 50% de mi capital en el fondo A y el 50% en el fondo B, si de repente el fondo A sube mucho y el fondo B no tanto, o se mantiene igual, yo me voy a encontrar con que a lo mejor tengo el 60% del capital en el fondo A. Entonces, el rebalanceo sería mover dinero de un fondo a otro. Esos movimientos en los fondos de inversión no se cobran, o sea, no tributan a Hacienda. Se entiende que tu cartera es un conjunto y que no has ganado en la operación porque lo estás rebalanceando a otro fondo de inversión, ¿vale? Esa es, de hecho, la diferencia más importante. Ya os digo, aquí vamos a hablar más de ETFs, ¿vale? Vale, esta es la pestañita de diversificar. Vale, ¿qué considero yo que es lo más importante a la hora de diversificar? Para un poco evitar lo que, o sea, la caída esa que vimos al principio de, no, es que justo compré el día que empezó el crash del 29 y lo perdí todo y hasta dentro de 20 años no lo pude recuperar. Pues para que no te pase eso, lo mejor que puedes hacer es diversificar, ¿vale? Aparte de que yo creo, y esto creo que daría para otra charla, ¿no? Yo creo que hay que diversificar todo mucho.
O sea, aparte de inversión, pues creo que debes tener tus ahorros, aunque es verdad que en esta vamos a resaltar la parte de la inversión, pero creo que aparte por productos financieros en inversión, pues es interesante tener otras cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de tus productos financieros es interesante que tengas diversificación, ¿vale? ¿Cuáles considero yo que son las diversificaciones más importantes? Pues la territorial, la sectorial y la temporal, ¿vale? Vamos a ver primero la temporal, porque tanto la territorial como la sectorial van a resolverse por sí mismas, por el tipo de productos que voy a recomendar. Entonces, ¿cómo conseguimos una diversidad temporal? Con la técnica del DCA, ¿vale? El Dollar Cost Averaging. Esto, bueno, aquí hay una frase que la tengo últimamente por ahí. La victoria pertenece al más perseverante. Bueno, esto va de tener un plan y de perseverar y hacer una técnica de promediados de compras. Simplemente es invertir la misma cantidad de dinero cada al mismo tiempo, por ejemplo, mensualmente. Meter, qué sé yo, tú has decidido que vas a invertir 100 euros todos los meses. Pues cada mes, el mismo día, siempre, cada uno del mes, tú inviertes. Y inviertes siempre en lo mismo, ¿vale? Entonces, a veces te va a pillar que has subido mucho y lo comprarás, entre comillas, caro. Otras veces te va a pillar barato. Otras veces, pues más barato aún, porque has ido cayendo. Otras veces más arriba. Pero lo importante es que lo hagas siempre el mismo día, sin pensártelo mucho, sin mirar mucho el precio. Simplemente comprometerte a hacerlo el mismo día, pues cada mes o cada lo que sea. Yo, por ejemplo, con estos ETFs lo voy a hacer cada 6 meses, ¿vale? Porque, bueno, a pesar de que estoy dando esta charla y defendiendo mucho los ETFs, me interesan también otros productos. Entonces, lo que voy a reservar es que cada 6 meses sí que va a haber una recarga en ETFs y va a ser siempre cada 6 meses, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que va a hacer esto es que compres siempre sin importarte el precio y como sabemos que la tendencia en los mercados es alcista, pues a la larga vas a ganar. Y si te pilla una bajada, pues vale, pues no te va a gustar, pero tú vas a largo plazo. Y como has comprado mucho antes, pues habrás comprado posiblemente más abajo, incluso teniendo esa caída en cuenta, tú vas a ganarle, ¿vale? Es un promediado. Esto es, pues, de las técnicas más viejas que conozco yo de inversión, pero funcionan, ¿vale? Simplemente hay que comprometerse y comprar siempre. De hecho, si baja, pues comprar. Y si baja mucho, pues comprar, porque cuanto más abajo esté, más importante va a ser para luego las ganancias, para promediarte y darte una mejor media, ¿vale? Cuanto más abajo compres. Pero bueno, aunque esté arriba, da igual. Tú te comprometes y como eso vemos que la tendencia a largo plazo siempre es de subida, pues te hace un promediado y tú es como si fueses comprando en la línea recta que va entre todas las subidas y bajadas. Como es una línea al alza, pues a ti te va bien y en 20 años, 30 años, pues habrás ganado mucha pasta. Entonces, sin más dilación, vamos a los ejemplitos de ETFs, ¿vale? Aquí acabo de comentar la diversificación por tiempo, ¿vale? Entre comillas, por así decirlo, que es el Dollar Cost Averaging. Y aquí, con los ETFs, con los propios productos, vamos a ver una diversificación tanto territorial como sectorial, ¿vale? Eso es lo que vamos a conseguir. Los ETFs, la gracia que tienen es que nos van a permitir invertir en miles de empresas, literalmente, miles, con la compra de una acción. O sea, es una pasada, pero es así. Y de hecho ahora vamos a verlos.
¿no los vamos a ver más extendidos? Sí, ahí están. Vale, perfecto. Con una sola acción vamos a comprar un montón de... O sea, con una sola acción del ETF vamos a comprar cientos o miles de acciones reales, ¿vale? Esto, lo ideal es que el ETF compre realmente las acciones para replicar perfectamente el comportamiento de estas acciones, y es lo que suelen hacer. Suelen comprar las acciones realmente y así se aseguran que sigue muy bien el índice al que replican o lo que quieran replicar, ¿no? Entonces, os voy a dar mis dos indispensables, ¿vale? Son estos dos. El MSCI World, que intenta replicar a los países desarrollados, ¿vale? Lo de World es un poco pretencioso, a mi parecer, porque se centra solo en los países desarrollados, pero bueno, así le llaman. MSCI World es verdad que intenta replicar la bolsa mundial. ¿Qué pasa? Que es verdad que en los países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, es donde más cantidad de movimiento de acciones hay, más empresas que están cotizadas. Si te vas a, yo qué sé, a Kuala Lumpur, pues no habrá tantas empresas cotizadas. Entonces, bueno, está ahí entre pretencioso y no, pero bueno, se le llama así. MSCI World intenta replicar el comportamiento de la bolsa mundial. Más concretamente, pues bueno, se centra en los países desarrollados. Vamos a verlo concretamente. Este ETF tiene un 65,48% de inversión en Estados Unidos. Pues bueno, bastante más de la mitad. 9% en zona euro, 7% en Japón. Europe vale, o sea, Europa, pero que estén fuera del euro, ¿vale? Y Reino Unido, creo que tienen Australia también. Bueno, se puede conseguir el mapita, si queréis. Luego lo revisamos, pero básicamente invierten en estos países. Al final, este me parece el más seguro y el más estable, ¿vale? Entonces, yo, si solo tuvierais que tener dos ETF, recomendaría estos dos y recomendaría que en el de países desarrollados tuvierais un 75%. Yo es lo que tengo. O sea, tengo solo estos dos ETFs y tengo un 75% de la parte que dedico a ETFs en el World y el otro 25% en el de Emerging Markets, ¿vale? Emerging Markets intenta replicar o intenta ser una representación de lo que está pasando en los mercados emergentes. Aquí Asia emergente básicamente es China, no lo pone ahí, pero casi todo está invertido en China. De hecho, los vamos a ver más en detalle. Pero solo con estos dos, si cogéis solo estos dos, yo creo que tenéis los ETFs más importantes y se captura la esencia del ETF, que al final es, en vez de comprarte una acción y jugártela a una acción, comprar mucho a la vez, ¿vale? Los explicamos un poquito más. El MSCI World invierte en todos estos países que vemos coloreados en azul, vemos mucho de Europa, incluso no sé si tenía un 6% en España, algo así. Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, bueno, bastante inversión en lo que son países desarrollados, casi todo en Estados Unidos, como hemos visto, y fe de ello son las mayores posiciones que tiene. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Tesla. Estas son sus 5 mayores posiciones. O sea, la grandeza de esto es que comprando este ETF estás en gran parte, porque es la tercera posición, invirtiendo en Amazon, que son 3.000 y pico dólares la acción ahora mismo, y que a lo mejor pues no está al alcance de todo el mundo comprarse una acción de Amazon. O sea, desde luego es menos líquida que otras y que el propio ETF, que cotiza mucho menos. Y es una forma de estar invirtiendo en Amazon de una manera pues un poco indirecta, pero en realidad estás más protegido porque estás invirtiendo mucho más. Aquí vemos las rentabilidades. A 3 años anualizada un 10%, a 5 años un 12% y a 10 años un 11%, que está muy bien. Yo, si me lo asegurasen, lo firmaría. Porque, bueno, está bien, está correcto, está en la línea de lo que hemos visto del S&P 500, en torno a un 10%
anual está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Aquí tenemos el otro, MSCI Emerging Markets. Un interciso. Sí. Me ha gustado el mensaje subliminal, ¿eh? Continúa. Ahora, me alegro de que, de que estés atento. El segundo ETF, mercados emergentes. Bueno, veis que sobre todo, bueno, pues todos los que hemos dicho antes, ¿no? Mucho en Asia, vemos que invierte en India también, Sudamérica, América Central, algo en África, en Sudáfrica. Bueno, tiene ahí un repartido, pues básicamente invierte en los países que no son los anteriores, ¿no? Más o menos se complementan, excepto que veo que en África, pues la gente directamente pasa. O sea, ni emergente ni hostias. Aquí, en todo lo que hay aquí por en medio en África, pues no invierten estos fondos. Pero bueno, invierten en lo que ellos consideran emergentes. Mucho en China, sobre todo, es como el 50, más del 50% en China. Con el anterior es más del 50% en Estados Unidos y con este más del 50% en China. Yo creo que una combinación perfecta, realmente, ¿vale? ¿Qué son lo que se invierte realmente en estos? ¿Cuáles son las acciones en las que estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo en Taiwan Semiconductor Manufacturing. Por cierto, después de China, el que más invertido está en este ETF es Taiwán, ¿vale? Creo que Taiwán tenía ya un 10%. Y luego Corea. ¿Qué Corea? Corea la buena o la mala, según creáis vosotros. Luego el tercero es Corea, me parece. Y luego todo el resto, ¿vale? Segunda posición, Tencent Holdings. En la tercera en la que más invierten, Alibaba, que está muy interesante tener Alibaba también. Yo justo la he comprado, aparte de que tengo este ETF, la he comprado hace 3 días, me parece, o 4 días, que me pareció un buen punto de entrada. También lo puse por ahí. Cuarta acción, Samsung, genial. Y quinta acción, Meituan Duanping, que también es una conocida de los grupos, de nuestro grupo de bolsa, ¿no? Creo que pasó a llamarse Meituan, solo, disculpa por la interrupción. Eran dos nombres, Meituan y Dianping, pero desde hace unos meses es solo Meituan. Ajá, ok. Vale, pues por eso pone aquí Meituan. Total, que estaríamos invirtiendo en monstruos, en mega monstruos de Asia y por el valor de una acción, ¿vale? Y además estos son las 5 mayores posiciones. Aparte de esto, aunque todas estas cayeran, hombre, le harían mucho daño, pero tiene, no sé exactamente, ¿vale? Pero me imagino que tendrá cientos o incluso más de 1000 acciones. Este concretamente sí que sé que tiene 1600 acciones, es decir, una pasada. O sea, Apple se puede ir a pique, que lo más normal es que esto siga subiendo. No le pasaría nada. Tampoco es que no le pasaría nada, pero estaría muy protegido, porque está cotizando, están conteniéndose 1600 empresas. Ahí, vale, y Apple es en la que más se meten, pero hay otras 1599 que funcionan bien y que se sabe que son buenas empresas y que estarían ahí para cubrir la pérdida, ¿no? Por eso es bastante interesante. Vamos a ver la rentabilidad anual de Emerging Markets. A 3 años un 6% anualizado, a 5 años un 14%, a 10 todavía no tiene datos, a 10 años, el último año un 8%, bueno, aceptable, es verdad que no son los rendimientos del otro, pero este es un mercado que se espera que vaya a ir a mayores, es decir, que incluso pueda pegar un petardazo los próximos años. Nadie lo sabe, pero bueno, se espera, ¿no? Con el crecimiento de China en general como potencia mundial, pues bueno,
hay que estar atento. Es más arriesgado también. Por eso aquí os digo, 75% América y 25% aquí es una buena recomendación. Es como lo tengo yo, ¿vale? Estos serían los que yo he llamado indispensables. Y ahora, para acabar, os voy a dar otros que yo considero que son interesantes, ¿vale? El primero, iShares Nasdaq 100, EUCTIS CNDX, ¿vale? Inversión sobre el Nasdaq, básicamente, en vez de comprarte cada acción del Nasdaq 100 una por una, inviertes en un ETF del Nasdaq 100 y estás teniendo pues todas las acciones del Nasdaq ponderadas, como ponderan en el Nasdaq, y en tu cartera. O sea, solo esa posibilidad me parece una pasada. Y más siendo el Nasdaq, que os voy a contar. O sea, es que a estos otros les he puesto como titulillos así para que parezcan más pintorescos. Pero es que el Nasdaq, lo pintoresco es esto. A 10 años anualizado ha hecho un 21,40% cada año. Cada año. O sea, es increíble. O sea, que si comparaste ETFs, esto, pues, o sea, es 20% cada año, 20%, luego un 20% del 20% anterior, o sea, así durante 10 años, es una pasada. Y los últimos 3 años más incluso, ¿no? Porque ha tenido súper explosión. 25,73% el último año. Una pasada auténtica. SP500. Pues cotiza sobre el SP500. Este es el ejemplo de uno. Yo estos no los tengo, ¿vale? Pero sí que me he tomado la molestia de mirar los nombres, y aquí los tenéis, de los que se recomiendan, ¿vale? Me imagino que igual que estos, pues habrá otros y valdrán igual, porque lo más importante es que repliquen al índice bien, ¿vale? Y normalmente lo replican bien todos los ETFs. Entonces, este le he puesto el favorito de Warren. ¿Por qué? Porque en alguna entrevista que le han preguntado a Warren, si tuviera que invertir en una sola acción, un solo mercado, un tal, o sea, si tuviera que elegir solo uno, Warren siempre ha dicho que se queda con el SP500. Y es verdad que, pues, que es como lo más estable, es lo que siempre ha subido, es lo más representativo, porque igual en el Nasdaq 100 tienes 100 acciones, pero en el SP500 tienes 500. Y en el Nasdaq es verdad que se concentran mucho los sectores de tecnología, aunque hay otras cosas, pero en el SP500 hay de todo. Y por eso es el mercado que representa la bolsa mundial y que es la referencia, ¿no? A mí siempre me gusta comparar cualquier acción con el SP500, ¿vale? Para saber un poco cómo van los tiros. A 10 años anualizado, un 14,45%, es una pasada también, está muy bien. 5 años, 14, 3 años, un 12. Bueno, está muy bien. Este año también, a pesar de la super caída, pues aún tuvo algo de beneficios. Muy buena opción. Y mención especial, el Spider le llaman, me parece una pasada, ¿vale? Porque mezcla lo que hemos visto antes, mezcla mercados emergentes con mercados ya desarrollados, con países desarrollados, ¿vale? Intenta ser una mezcla de lo que son los dos que os he dicho antes y además como que lo intenta hacer también en una proporción parecida. Creo que la mayoría lo tienen en América, pero luego tiene también bastante en China. Bueno, le he llamado aquí el auténtico todoterreno. Si queréis tener una que esté muy diversificada, tanto territorial como sectorialmente, es una muy buena opción, el Spider, ¿vale? Y bueno, las rentabilidades pues están ahí, pues un poco mezcla de lo que vimos antes. Hace más o menos un 12% a 5 años, 9% a 3 años, anualizado, es decir, cada año, haciendo la media, ha subido esto. Y a 10 años no hay datos todavía, ¿vale? Está muy bien. Y vamos a ver alguno más. Vamos a ver inversión en oro.
Si quieres invertir en oro, pues realmente es que tampoco tienes muchas opciones. O te compras onzas de oro o inviertes indirectamente, ¿no? Entonces, los ETFs de oro pueden ser de varias maneras, pero concretamente Invesco Physical Gold invierte físicamente en oro. Es decir, el fondo por detrás, cuando compra, está comprando oro real, ¿vale? Lo que te asegura que lo estás haciendo de una manera un poco más directa, a pesar de que tú no tienes las onzas en tu casa, pero estás comprando oro real de una manera un poco indirecta, ¿vale? Bueno, la rentabilidad es pues a 10 años un 3%, pero bueno, que al final el oro es como, entre comillas, lo más estable, ¿no? Que sabes que no te va a dar mucha rentabilidad, pero tampoco te va a bajar mucho de valor. A 5 años 8, a 3 años 11, bueno. Y ahora está muy de moda el oro, por cierto, ¿no? Inversión en oro por justamente lo que hemos hablado de la devaluación del dólar. Vale. Y el último es una perlita que me parece interesante también, ¿vale? Es posiblemente el más arriesgado de todos estos, pero me parece interesante mirarlo, tenerlo en cuenta, quizás tener una pequeña parte del capital invertido aquí. Es un ETF que replica las acciones indias. No es una megapotencia mundial, diría, pero solo por la cantidad de gente que tiene, en el momento en que empiece a despegar como potencia mundial, pues puede ser brutal. O sea, puede ser como una segunda China, por así decirlo, ¿no? Yo creo que un país que tiene mucha población siempre es una potencia, porque al final lo que hace rico un país es tener población. ¿Qué pasa? Sí, Que India sí, aún no despegó, pero bueno, yo creo que de aquí a 10 años o incluso menos, yo creo a que mí me parece... como China o incluso si lo saben hacer bien, quizá mejor. Lo que pasa que, bueno, India a día de hoy tiene demasiada pobreza y a día de hoy es desierto. Efectivamente. Yo creo que un detalle Pero, también, bueno, por reforzar vuestros argumentos, que además de la población que tiene, la va a seguir teniendo, porque muchas de las poblaciones actuales occidentales se reduce la tasa de natalidad enormemente, mientras que en estos países aumenta. Pero bueno, sí, también que aumente la tasa de natalidad sin un criterio tampoco es bueno, porque al final si tú creces y tu población crece, pero no está bien diversificada, al final te vuelve a hacer pobre. Totalmente, claro, esto suponiendo que estén efectivamente en vías de desarrollo. Claro, claro, Exactamente, claro. exactamente. Pero bueno, yo esto de India ya lo llevo pensando desde hace bastantes años que India es una potencia, aparte geográfica, porque ya no es decir, están enclavados en un sitio en el planeta que están casi en la mitad de todo. Entonces, yo creo que India puede tirar adelante en breve. Y un detalle pero también, bueno, por reforzar vuestros argumentos, que además de la población que tiene, la va a seguir teniendo, porque muchas de las poblaciones actuales occidentales se reduce la tasa de natalidad enormemente, mientras que en estos países aumenta. Pero bueno, sí, también que aumente la tasa de natalidad sin un criterio tampoco es bueno, porque al final si tú creces y tu población crece, pero no está bien diversificada, al final te vuelve a hacer pobre. Totalmente, claro, esto suponiendo que estén efectivamente en vías de desarrollo.